Así es, Panchito, queridos amigos. Entonces, les damos la bienvenida a esta semana más a un programa de Futura Podcast que tiene nuevamente por intención volver a topar el tema de las libertades, ¿no, Pancho? Justo lo que tú nos estabas comentando. Y hay un filósofo actual que creo que tenemos que traerlo a colación y que ya en el anterior programa, que ya de alguna manera tratamos de este tema también de refilón, ya lo presentamos, el filósofo Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano alemán, que nos propone una temática que ya resulta resonante, resuena y debería resonar en todos nosotros ya en nuestras cabezas para ir pensando qué es lo que nosotros vivimos realmente, ¿no? Y este gran titular que nos puso algún momento Chulhan, que dice la sociedad del cansancio. Nosotros lo hemos subtitulado también cuando la libertad se convirtió en autoexplotación. Lo que vamos hoy día a conversar es eso, el riesgo y el peligro que tienen ciertas palabras y ciertas modas en las que ahora estamos viviendo. Por ejemplo, el tema del emprendedor. ¿Realmente será una buena idea ser un emprendedor? ¿Realmente condiciona este pensamiento ahora en la actualidad de querer ser nuestros propios dueños? Pero quizás no estamos entendiendo que nos vamos a convertir en nuestros propios esclavos, Pancho. Y así entonces empezar este programa nuevamente también trayendo a colación a Michel de Foucault, cuando él nos hablaba de la sociedad disciplinaria, ¿no es cierto, Pancho? Esto de vigilar y castigar. Y hubo en tiempos entonces, chicos y Panchito, que la sociedad estuvo creada desde muros que eran visibles, ¿no? Los grandes muros societarios. Estamos hablando así de las cárceles, las fábricas, escuelas, los colegios, las universidades. De hecho, hasta el día de hoy siguen funcionando como esta especie de grandes instituciones panópticas, ¿no? Los hospitales psiquiátricos, los cuarteles, todos estos lugares que algún momento fueron diseñados para disciplinar nuestras conciencias, nuestros cuerpos, para ir domesticando nuestra voluntad. Hoy los muros, Pancho y queridos amigos, ya no tienen esa forma, ya no necesariamente son una pared. Hoy no vivimos bajo esa vigilancia constante que nos quiere castigar desde un amo externo o desde un supraestado que está vigilándonos, ¿no? Recordemos este ejercicio panóptico también, Panchito, del Big Brother, del Gran Hermano, que se llevó algún momento también a disposición de los medios de comunicación masiva, pero no era nada más que dar cuenta de lo que estábamos viviendo como sociedad, ¿no? La sociedad todo el tiempo controlándonos y mirando. Sin embargo, la sociedad también se dio cuenta que el humano se percataba de esa vigilancia. Y ahora no necesitamos esos muros, Pancho, no necesitamos tanto esas cámaras, porque ahora la vigilia empieza desde nosotros mismos. Los grandes vigilantes somos nosotros. Nos despertamos sintiendo que debemos producir, que debemos avanzar, que debemos optimizar cada uno de nuestros tiempos. Cada minuto de mi existencia tiene que ser el mejor. Siempre estamos pensando eso. Y quizás no estamos realmente haciendo una asociación sincera con nuestra vida. No estamos siendo sinceros porque quizás no podemos abarcar todo este cúmulo de responsabilidades que nos estamos cargando a nosotros mismos. Y el momento entonces, queridos amigos y Pancho, en que no podemos llevar ya una vida sensata, ni sana, ni productiva, empezamos a sentir culpa. Vivimos entonces en una época donde descansar empieza a generar ansiedad, donde detenerse un instante parece que estuviésemos viviendo un fracaso, donde incluso el silencio se ha vuelto incómodo. Así les decíamos, chicos, entonces hoy vamos a reflexionar con Byung-Chul Han a esto que llamó la sociedad del cansancio, una sociedad donde ya no somos esclavos obligados por otros. Ahora los esclavos somos nosotros, obligados por nosotros mismos, que nos convertimos en nuestros propios dueños. Bienvenidos entonces a Futura Podcast y a la sociedad del cansancio, Panchito. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos una vez más acá a Futura Podcast. Es un placer estar con Santi, estar con todos ustedes. Y bueno, como dijiste, Santi, hace un momento, hoy vivimos sintiendo culpa por no producir lo que podemos producir, por no optimizar todo lo que podemos optimizar, por no tener ese rendimiento que según nuestras expectativas debíamos haber tenido.
Y es que, bueno, ¿cómo es que pasamos de esta sociedad disciplinaria que nos hablaba Michel Foucault a esta sociedad del rendimiento, a esta sociedad del cansancio que ahora nos habla Byung-Chul Han, ¿no? Entonces, bueno, antes nos decían no debes, no puedes, estaba prohibido. Claro, Foucault relacionaba la sociedad con las cárceles, con las escuelas rígidas, conservadoras, con los psiquiátricos. Y hoy día se lo relaciona más bien, Byung-Chul Han relaciona a la sociedad con los viajes, con la productividad, con las fábricas, con la optimización. Pero es que ya no somos esclavos de nadie, sino que somos esclavos de nosotros mismos, ¿no? Antes del control era visible, se lo podía ver, como digo, en las escuelas, en la milicia, en el ejército, se veía este control, se veía desde el gobierno. Pero ahora nos dicen puedes lograrlo, puedes emprender, puedes ser tu propio jefe, puedes ser la mejor versión de ti mismo. Y bueno, al cambiar ese switch, al cambiar esa mentalidad, nosotros nos vemos obligados a no parar, a estar en un constante bucle de productividad, de optimización. Y bueno, cuando paramos un momento, cuando nos detenemos, es cuando empezamos a sentir culpa, ¿no? Porque de pronto, a pesar de todo lo productivos o de todo, de lo óptimos que podamos ser, no llegamos a esas expectativas que nos marcó la sociedad o que nosotros mismos nos habíamos marcado, ¿no? Esto parecería libertad, pero en realidad no lo es, porque ya mentalmente, psicológicamente, nosotros mismos nos obligamos a trabajar, inclusive muchas veces a trabajar en cosas que no queremos simplemente por ser productivos, ¿no? O porque ya nos vendieron esa idea de que de esta manera podemos hacer mucha plata y podemos ser la mejor versión, no para nosotros mismos, sino para la sociedad, ¿no? Porque muchas veces trabajamos según las expectativas de otros y dejamos nuestros deseos, dejamos nuestra verdadera autenticidad de manera honesta. No podemos trabajar en lo que nosotros queremos, porque siempre estamos persiguiendo el dinero, las cosas materiales, estamos persiguiendo el placer, esa adicción que tenemos constante a la dopamina. Y hoy día nos hemos convertido en jueces y prisioneros al mismo tiempo, ¿no? Como digo, el látigo ya desapareció de las manos del amo y ahora lo sostenemos nosotros mismos, ¿no? Y es que el agotamiento del día de hoy ya no es físico, sino es un agotamiento espiritual, es un agotamiento psicológico, el agotamiento del alma. Santi, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Este agotamiento del alma es justamente lo que tú nos presentas, Pancho, el cansancio moderno, que no es simplemente físico, es quizás un cansancio digno de alguien que trabajó no tanto bajo el sol, sino bajo un régimen psicológico, espiritual. Es un agotamiento silencioso, Pancho. Ahora, queridos amigos, vivimos hiperestimulados por el tema de la información, tantos datos a nuestro alcance, el tema de las notificaciones en redes sociales, el tema de nosotros también que estar dando el like, generando expectativas con otras personas. Lo que está quizás produciendo esto es un cansancio que nunca antes había ocurrido, es decir, nuestro cerebro jamás está descansando. Antes había momentos de contemplación, de sosiego, de sereno. Ahora ya no tenemos esos momentos y ahora todo es un corre-corre, como tú planteabas muy bien, Pancho. Quizás es un gran bucle, ¿no?, en el que caímos y en el que irremediablemente simplemente estamos dejándonos llevar. El problema es que estamos confundiendo, Pancho, esto del movimiento con darle sentido a la vida, ¿no? Que tendríamos que hacer muchas cosas para saber que estamos vivos, pero no va por ahí. Hay que entender lo que hacemos. Eso más bien sería el nivel reflexivo, ¿no? Pero cada vez estamos entendiendo menos las cosas que hacemos, como que trabajamos más, nos llevamos de responsabilidades, Pancho, pero ¿para qué? Al final estamos llenos de responsabilidades para vivir atrapados en 2, 3 empleos, intentando así sobrevivir, pero
quizás consigo una gran salvedad económica y una suerte de bienestar económico, pero obviamente desde lo emocional, desde lo afectivo estoy completamente desintegrado, Pancho. Y así está pasando con nuestras sociedades. Bueno, esto ya podíamos rastrearlo desde hace algún tiempo atrás, no décadas atrás, justamente cuando veíamos las familias disfuncionales, y la disfunción venía más por el tema de quién era el padre que estaba intentando conseguir dinero para casa y el que tenía 4 o 5 trabajos y obviamente descuidaba su hogar, ¿no? Y la mamá también trabajando. Lo que ocurría entonces es que los niños estaban creciendo abandonados al amparo de sus abuelos en el mejor de los casos. Pero lo que hacemos es justamente desintegrar al sujeto emocionalmente, ¿no? Ya no tenemos tiempo para pensar, no hay tiempo para sentir y convivir y compartir. Por tanto, no hay tiempo para vivir, Pancho, solo estamos en el tiempo de la producción. Mira, a mí algún momento me pasó esto, tú sabes, yo soy estudioso de la literatura, mi formación universitaria es en la literatura, y algún momento los fines de semana me sentaba en un parque a leer. Y esto pasó hace más o menos unas 2 décadas, Pancho. Y salía una señora siempre a la ventana de un edificio a mirarme y me decía, ¿qué estás haciendo, joven? Y yo le explicaba a la señorita, estoy leyendo. Y ella me miraba así como con desprecio. Y ya como al quinto día que me vio ahí, se me acercó otra vez a preguntarme qué estaba haciendo y yo le dije, estoy leyendo. Y ella me dijo, ¿por qué no te vas a hacer algo? Como si la lectura fuese una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quería? ¿Que yo esté corriendo? Que ahí sí como que da cuenta de que alguien está haciendo algo, ¿no? Esto es muy decidor, Pancho, este ejemplo que te doy, porque pensamos en una vida de productividad y quizás lo único que estamos haciendo es arruinando esa oportunidad en nuestra vida de ser productivos con nosotros mismos, ¿no? Esta vida, como te decía, se convierte en producción, el ser humano ya casi deja de existir justamente como un ser contemplativo de la vida y empezamos a transformarnos en estas máquinas biológicas de rendimiento, Pancho. Y así llegamos a esto del multitasking y la muerte de la atención. ¿Qué podríamos comentar, Pancho, en relación a esto? Lo que pasa es que nos hicieron creer que el multitasking era optimizar nuestro cuerpo, optimizar nuestros sentidos, nuestro trabajo. Y poco a poco la atención fue muriendo, porque claro, nosotros al estar fragmentados en distintas tareas, no podemos poner atención plena a ninguna de ellas, sino que más o menos como autómatas empezamos a realizar todas estas tareas y ni siquiera de manera eficiente, ¿no? Que muchas veces cometemos hasta más errores, pero la idea detrás del multitasking es que nosotros podamos solventar las distintas tareas al mismo tiempo y al final obtener un resultado final, valga la redundancia. No importa la calidad, más importaría la cantidad, ¿no? Entonces, como digo, nos hicieron creer que esto del multitasking era evolución. Pero al contrario, Santi, esto del multitasking es involución. Porque se sabe que los animales, salvajes sobre todo, están diseñados con este multitasking porque todo el tiempo tienen que estar pendientes de las amenazas. Entonces nosotros estamos regresando a ese salvajismo, a esa animalidad, al estar tratando de hacer múltiples tareas al mismo tiempo, ¿no? Hemos perdido el enfoque, hemos perdido la capacidad de contemplar o simplemente de ver una tarea en su máximo potencial. Simplemente la realizamos por acabar la tarea y pasamos a la siguiente, ¿no? O como digo, con el multitasking hacemos 2, 3 tareas a la vez sin cerciorarnos realmente si estamos haciéndolo de la mejor manera que podemos haberlo hecho, ¿no? Entonces, ahora estamos saltando de una pantalla a otra, ¿no? En nuestros trabajos, en nuestros estudios, estamos no solo con el ordenador, sino estamos con la tablet al lado derecho, con el celular al lado izquierdo. Entonces, mientras hacemos nuestras tareas, estamos contestando mensajes, estamos viendo una serie de Netflix y bueno, esas serían como los síntomas de una sociedad moderna, de una sociedad enferma. Pero enferma de la mente, enferma psicológicamente, ya que ninguna de estas actividades vendrían a ser significativas.
Entonces yo, bueno, siempre que converso con mi esposa Santi te cuento acerca de las series o de las películas, muchas veces alguna serie o alguna película que ya vimos en el pasado, eh, la volvemos a pasar y te juro que no recordamos de qué se trataba esa serie o esa película. Es porque no estábamos prestando atención. La vimos en su momento, la pasamos así por encimita, pero no hubo un aprendizaje significativo, no hubo un disfrute, no hubo algo que nos lleve a recordar meses después o años después de qué se trataba esa serie. Imagínense, en algo que es tan simple como el entretenimiento, ya no nos acordamos de qué iba tal o cual serie o tal o cual película. Entonces no hay profundidad, no hay contemplación en esas actividades, ¿no? Hemos perdido esta capacidad de permanecer, hemos perdido la capacidad de tener paciencia, de escuchar verdaderamente. En algún otro programa habíamos conversado acerca de la escucha activa, qué tan importante es. Cuando tú escuchas activamente a otra persona, tú estás dándole valor a esa persona. Pero hoy en día, cuando estás conversando con un amigo, con un familiar, simplemente le escuchas por encima y por el otro lado estás con el teléfono, o bueno, simplemente puedes estar fingiendo que le escuchas y pensando de pronto en lo que vas a hacer en el día, ¿no? O sea, no estás prestando verdadera atención a lo que te están diciendo, ¿no? Y sin atención profunda no existe pensamiento profundo, no existe pensamiento crítico, no existe reflexión. Y el resultado es una humanidad agotada, dispersa, emocionalmente fragmentada y que ha caído prácticamente en las garras de estas nuevas enfermedades, ¿no? Como siempre les mencionamos acá, hay que tratar de evitar siempre estas enfermedades del siglo XXI, ¿no? Como son el TDAH, la angustia, la ansiedad, todas estas, no sé, psicopatías, ya que la gente inclusive se ha vuelto bastante, ¿cómo digo? No es empática, o sea, se ha vuelto lejana. Ya la empatía es como que quedó para el siglo pasado y ahora ya no nos ponemos en los zapatos del otro, sino que ahora pensamos mucho desde el ego, pensamos solo desde nuestra conveniencia. Y claro, nosotros podemos estar fingiendo, como digo, que prestamos atención, o podemos estar fingiendo que hacemos algo por el otro, pero si eso no es honesto, si eso no lo hacemos de corazón, entonces difícilmente podemos llegar a un nivel crítico de contemplación, tanto con los demás como con nosotros mismos, ¿no? Y es que Byung-Chul Han nos habla de varios síntomas de esta sociedad, ¿no? Del rendimiento. Y uno de esos síntomas también es el excesivo positivismo tóxico, el exceso de positivismo de que hablamos, ¿no? Entonces, Santi, ¿qué nos puedes contar acerca de este positivismo tóxico que ahora eso lo vemos ahora en las redes sociales, en todo lado? Porque si no eres positivo, es como que eres negativo, no tienes valor, claro, te dejan de lado. Y bueno, este positivismo, como te digo, es bueno ser positivo, pero ya cuando caemos en el positivismo tóxico, en esa exageración, es como que dejamos de lado la parte mala y no prestamos atención a eso, ¿no? Así es, y esta es una de las nuevas enfermedades, tal cual tú lo planteabas, Pancho, ¿no? Esto de que siempre estamos escuchándonos o escuchando al otro y con consejos que quizás están yendo en contra de nuestra propia natura, ¿no? Esto de que tienes que vibrar muy alto, piensa en positivo, no seas negativo, que como tú dices, Pancho, resulta inteligente y resulta necesario a veces, ¿no es cierto? Sobre todo en nosotros mismos, de exigirnos discursos por dentro para cambiar, para ser mejores. Pero actualmente hay una violencia que está escondida detrás de este discurso, Pancho, porque estamos como negando el dolor, eliminándolo. Yo siempre como que intento hacer esta comparación, Pancho, cuando nosotros antes vivíamos en la sociedad disciplinaria, la que planteaba Michel de Foucault. Él decía que por último hay un amo, hay un patrón, hay un dueño de empresa que sabe hasta dónde ahorcarte. Ahora con esto de los emprendimientos y que yo soy mi propio dueño y mi propio jefe, se supone que no sabemos hasta dónde podemos ahorcarnos, hasta dónde exigirnos.
el antiguo jefe decía y pensaba, bueno, si lo exprimo tanto, voy a acabar con mi mano de obra. En la actualidad nosotros no sabemos hasta qué medida podemos exprimirnos o no, Pancho. Y es justamente esto de lo que plantea Byung-Chul Han, ¿no? Este exceso de positividad. Es como que es una sociedad en la que ya no estamos dispuestos a aceptar en nosotros mismos los límites. Entonces, obviamente nos extralimitamos. Hay cosas que no vamos a poder hacer por obvias razones que tienen que ver con las condiciones físicas externas nuestras. Eso va a ocasionar fracasos, va a ocasionar obviamente un vacío, una tristeza en el sujeto, Pancho y queridos amigos, y eso está construyendo una sociedad completamente amarga, ¿no? Es una sociedad que al mirar todo positivo, pierde esa capacidad de reconocer lo que inclusive lo que le destruye, porque estamos buscando siempre los patrones de éxito. Entonces quiero ser el mejor, estoy buscando lo mejor para mi vida, pero realmente no funcionan así las cosas y nuevamente cuando tropezamos se convierten en fracasos terribles. Podemos entonces nosotros mismos, por un tema de apariencia y de autoaparencia, de autosugestión, decidir por trabajos que nosotros odiamos, pero como creemos que tengo que ser autosuficiente, tengo que ser un emprendedor, entonces empiezo a trabajar en lo que me dé la gana y quizás el mundo justamente nos va a alertar de que no pasa por ahí. Empezamos a escoger relaciones vacías con la justificación de tener una relación, Pancho. Ya no estamos midiendo siquiera si el amor tiene que llegar y demorar, no queremos las cosas muy rápidas. De hecho, las plataformas de relaciones sociales ahora están justamente alentándonos a eso, ¿no? A relaciones fugaces. Y ya no son relaciones con contenido, con compromiso. Ahora todo está vacío y así quizás estamos entrando en un ritmo de inhumanidad, Pancho, nos estamos volviendo personas ya débiles en el sentido de que no estamos leyendo naturaleza. Nuestra verdadera inteligencia emocional debería consistir en aprender a decir no, a decir basta, a decir no puedo tolerar y de donde venga la orden, ¿no? Es decir, deberíamos y sobre todo escucharnos a nosotros mismos para nosotros mismos aprender a decirnos que no. No a lo que nos esté consumiendo, queridos amigos, no a lo que nos esté degradando, no a lo que nos está desconectando de la sociedad. A eso hay que aprender a decirle no. Y lamentablemente, como estamos viviendo bajo el márgenes de las redes sociales, todo se nos convierte en ese juego. Yo tengo que ponerle en el Facebook el like y el comentario agradable a mi amigo, a mi amiga, porque son mis amigos. Pero no estoy haciendo una lectura sensata, o no estoy tampoco cuando yo hago mi publicación, haciendo una lectura societaria, ¿no? ¿A quién voy a afectar con mi discurso? ¿A quién voy a ayudar? Es importante lo que estoy diciendo y ya no nos importa esos filtros de contemplación propia, sino que simplemente despotricamos, Pancho, estamos todo el tiempo en una suerte de barbarismo también del lenguaje, ¿no? Y eso ocasiona que perdamos el horizonte. Los humanos nos creemos ahora los supermodernos, soy el gran emprendedor, y todo es una mentira. Estamos siendo nuestros propios esclavos y como decíamos, Pancho, esta sobreexposición que estamos viviendo sobre nosotros mismos también se va convirtiendo en un mercado de identidades, ¿no? Ya te empiezas a vender y exploremos estos conceptos que son radicales, Pancho, esto de la sobreexposición y el mercado de identidades. Claro que sí, Santi. Lo que pasa es que cuando el sujeto es excesivamente positivo, puede caer en ser una persona reprimida. Hemos visto bastantes casos de estos asesinos en serie, ¿no? Que justamente en estas sociedades con exceso de positivismo, que bueno, más se ve esto en Norteamérica, en Europa, donde no puedes decir no y que todo el tiempo tienes que estar sonriendo y tienes que reflejar que eres una persona que le agrada hacer lo que estás haciendo,
Y bueno, este exceso de positivismo afecta mentalmente a muchas de estas personas y terminan siendo, hemos visto en colegios estas desgracias, ¿no? Como llegan muchachos, adolescentes con ametralladoras, con pistolas y matan a sus compañeros, matan a profesores, simplemente por esa represión, ¿no? Por ese no poder decir no a su momento, por ser víctimas de ese bullying, porque claro, las víctimas de bullying es porque no pudieron decir no me hagas esto, no me fastidies, no me provoques, o sea, simplemente con palabras uno puede resolver este tipo de cosas, pero se reprimen tanto que bueno, después estallan y tenemos este tipo de desgracias, ¿no? Asimismo, yo recuerdo una película muy agradable con Jim Carrey, esta que se llama Sí Señor, no sé si recuerdas, cuando él me parece que trabajaba en un banco, pero era una persona negativa. Entonces, claro, ahí hacen esta transformación del personaje, una persona negativa a una persona positiva, que bueno, me parece que se topa con algún ángel o alguna divinidad y le dice que tiene que decir sí a todo. Entonces empieza a decir sí a todo, claro, le empieza a ir bien en un principio, yo me acuerdo que consigue novia, empieza a entrar a algunos grupos, a algunos clubes, donde empieza a relacionarse con gente, pero a la larga esto le desgastó tanto que después ya no sabía ni quién era, perjudicó su propia identidad. Claro, y después el mensaje de la película es que, claro, tienes que decir sí a las cosas que te gustan, a las cosas que sabes que son tu propósito de vida, y tienes que decir no a aquellas cosas que, claro, en realidad no quieres, que te van a fastidiar, que no te convienen, ¿no? Entonces, por ahí va el mensaje de lo que tú nos hablabas del exceso de positivismo. Y bueno, Oye, Pancho, perdón interrumpirte un rato. Me acordé de otra película y un fragmento. Saludemos a la gente del TikTok, el lobo del cuento, querido hermano Cris. Un abrazo, gracias por esos saludos. Y recordando también un fragmento de película, Panchito, de una película argentina, Tango Feroz, en relación a aprender a decir no. Están en una prisión, dos prisioneros, obvio, conversando y uno es un prisionero español que le comenta al otro, ¿no? Le dice: esta es la historia de un rey muy poderoso que ya tenía todos los terrenos habidos y por haber de su reinado. Solo le faltaba el último miserable que estaba en un cantito, en una esquina. Entonces el rey mandó a llamar al dueño de este terreno, ¿no? Y lo hizo subir y le dice: necesito tu terreno porque ya tengo todos los del pueblo, solo me falta el tuyo para completar y ser el dueño de todo. Y el tipo le dice: pero es el más miserable, está en una esquina, no te sirve para producir. Y el rey se indigna, se enoja y le dice: ¿te estás negando? O sea, si alguien se niega, llega un río de sangre hasta el pueblo y la gente se va a conmocionar. Y el tipo le queda mirando y le dice: pues entonces que corra ese hilo de sangre hasta el pueblo. Así la gente se va a conmocionar y sabrán que por primera vez alguien te dijo no. Y es lindazo esto, Panchito, porque trae a colación, ¿no? Esto de no necesariamente siempre ser esto de esta exigencia del positivismo, ¿no, Pancho? Perdón. No, sí, tienes toda la razón. En esta vida hay que aprender a decir que no y no sentir culpa si es que evidentemente no puedes hacer cierta actividad o no puedes ayudar a alguien porque en realidad no tienes los recursos. Pero muchas veces, claro, porque es algún familiar o por esas lealtades falsas que hablábamos alguna vez, Santi, esas lealtades familiares o con amigos del pasado, generalmente pasa esto, que ya no tienes nada en común. O sea, uno es como que le da culpa, le da vergüenza, le da miedo decir que no porque qué pensarán, ¿no? Entonces, esos sentimientos hay que desechar y ser honestos sobre todo con uno mismo. Y si puedes ayudar, si quieres ayudarlo honestamente, ser auténtico, ahí te metes en ese proyecto, dices que sí, haces pero con todas las ganas. Y si vas a decir que no y dices que sí, claro, evidentemente no vas a meter todo tu potencial en ese proyecto, en esa tarea, y ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de otro tema, que es la sobreexposición y el mercado de identidades, que en realidad ahora estamos en esta obsesión por sobreexponernos, por mostrarnos en las redes sociales. Bueno, y de pronto también es una necesidad, ¿no? Porque ya no basta con existir, sino que ahora debemos mostrarnos existiendo.
Debemos exhibirnos constantemente en la comida, en el gimnasio, mostrar nuestro cuerpo, en los viajes que hacemos. Tenemos esa obsesión de mostrar cuando salimos de viaje o inclusive cuando salimos a hacer compras, mostrar lo que estamos haciendo. Mostrar que somos productivos, porque si no mostramos en lo que estamos trabajando, la gente va a pensar que eres un vago, la gente va a pensar que no tienes éxito en tu negocio, en tu emprendimiento. Y la gente va a pensar que eres infeliz, ¿no? Tienes que mostrar felicidad todo el tiempo. Y aquí volvemos a esto del positivismo, ¿no? O sea, mostrar que estás feliz a pesar de que estés, qué sé yo, en un lugar que la estés pasando muy mal, ¿no? Y es que las redes sociales han transformado esta identidad, ¿no? En el escaparate del día a día. Y lentamente comenzamos a medir nuestro valor a través de esta validación digital. Entonces, esto de compararnos continuamente con la otra persona, esto la verdad nos hace mucho daño mental, mucho daño psicológico, porque al compararnos con, qué sé yo, con personas que tienen mejor físico que nosotros, que tienen más dinero que nosotros, que nacieron de pronto en una cuna de oro, pero claro, nosotros no vemos ese contexto, no vemos esa historia detrás, y nosotros queremos estar ahí. Entonces ahí empieza este sufrimiento, esta frustración por cosas que, claro, o sea, son absurdas, ¿no? Entonces empezamos a ver esta validación en los posts que nosotros hacemos, en los likes, en los seguidores, en las visualizaciones. Pero claro, como digo, nuestro contexto es diferente al contexto de esa persona famosa que tiene miles de millones de seguidores, miles de likes, miles de visualizaciones. No es del mismo contexto, no es del mismo background. O sea, nosotros venimos de otro lado, venimos de otra verdad, de otra narrativa. Entonces no debemos sentirnos mal si es que al compararnos los números no coinciden, ¿no? Lo que debemos hacer es sentir que estamos siendo auténticos y que estamos teniendo acción y coherencia sobre lo que queremos. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí pasamos a otro tema que es muy importante, que es esto del amor, ¿no? ¿Cómo se ve el amor en estos tiempos de rendimiento, Santi? El amor ha desaparecido, ya no es lo que era antes del amor. Claro, antes era muy romántica esta idea que teníamos del amor, pero hoy día, como tú dices, está ¿cómo es? Superditado más a estas plataformas como Tinder y creo que salió otra que se llama Bumblebee, que veía por ahí. ¿Cómo es el amor en estos tiempos de rendimiento, Santi? Es de un amor frágil, Panchito, amigos, porque como tú explicabas bien, el compromiso siempre nos va a exigir tiempo, nos va a exigir paciencia. Estamos vulnerables frente a ese antiguo amor, ¿no? Recuerda, Pancho, cómo eran los ejercicios justamente de cotejar a una novia en tiempos pretéritos. Bueno, no hablemos sino de 10 años atrás, donde todavía tenías que entrar a la casa y tendrías que perder mucho tiempo en el tema de la conquista. Pero ahora con este sujeto nuevo, este sujeto de los rendimientos, este sujeto que quiere ser el emprendedor, ya no vamos a tolerar la pérdida de tiempo, no queremos tampoco perder el tiempo en relaciones que nos empiecen a agobiar o nos quiten justamente estas gratificaciones inmediatas, ¿no? Que es lo que nos está ofreciendo la plataforma, por ejemplo, de Tinder, como tú la decías, o esta otra, que lo que están haciendo es simplemente facilitar el encuentro, pero también volviéndolo y casi como inútil, frágil. Es una conexión rápida con un deseo instantáneo que tiene que ser suplido, pero es que estaríamos como pervirtiendo también la idea del deseo, ¿no? Este deseo amatorio o el mismo deseo sexuado, el deseo de Eros. Habría que también catalogar los deseos amatorios de acuerdo a lo que algún momento nos planteó Platón, ¿no? Pero pensemos eso, que sí somos deseos y que esos deseos se están ahora, al menos los amatorios, intentando como levantar instantáneamente. Y así creemos que estamos acompañados, amigos, que somos parte de una colectividad y que tengo un amor y que alguien quizás está renunciando a todo por nosotros y que
pero que tampoco está renunciando a sus comodidades y que yo tampoco voy a renunciar a mi comodidad y que por eso prefiero esta suerte de relacionamientos efímeros, todo conectado digitalmente, Pancho, pero desconectado emocionalmente de una forma radical. Es como que todos entramos ya dentro de un mismo patrón y en una misma caja. Todos tenemos que enamorarnos de la misma manera, todos los encuentros tienen que ser a partir de las mismas circunstancias de plataforma. Y cuando lo maravilloso de antes era justamente eso, ¿no? Lo lindo de lo que era auténtico, lo que tú antes nos planteabas, una palabra maravillosa, esto del auténtico, cómo nació su encuentro, cómo nacieron los amores antes, y uno decía, sí, es que mira, fue este momento en el que nosotros, fue nuestro momento. Y ahora de repente ya no es, ¿no? Todos los lugares empiezan a hacer lo mismo. Las personas empezamos a parecernos, todos. La palabra persona, de hecho, significa máscara, pero daba la posibilidad en tiempo de los griegos de que cada uno ponga la máscara que desee para ejecutar su teatro. Ahora todos somos, Pancho, el mismo personaje y entramos a este horrible infierno de lo igual, Pancho. Claro que sí, y como tú nos planteabas, el amor en estos tiempos de rendimiento, ya lo hablaba Zygmunt Bauman, ¿no? En esta modernidad líquida, donde todo se disuelve, todo se dispersa, nada permanece. Y bueno, se ha convertido el amor también, ahorita reflexionando, en este intercambio de no sé, de situaciones que, claro, más sería por comodidad o por conveniencia que la gente ahora se relaciona con el otro, ¿no? Ya no es porque me gustó, porque eso de gustar como que ha pasado de moda, o eso de enamorarse ya ha pasado de moda. Ahora es la conveniencia, inclusive hasta en clases sociales medias, media bajas, ya no ven a la persona que le gustó o con la persona que se ve en un futuro, sino es la persona que le puede dar una gratificación instantánea o esa persona que le puede ofrecer algo rápidamente para sobrevivir o para subsistir inclusive, ¿no? Entonces eso me causa bastante, no sé, me ha dejado horrorizado en la sociedad de hoy en día. Ahora ya veo que todos se conocen por estas plataformas. Y ya no son los amores de antes que conseguías en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en una discoteca inclusive, porque ya no sé si la gente va a las discotecas o no, yo ya no salgo mucho, pero ahora creo que han cambiado hasta ese tipo de cosas. Pero ya no es así, ¿no? Ya la gente no se conoce de una manera auténtica, ¿no? Y es que, claro, como tú dices, viene aquí el infierno de lo igual, de la homogeneización. Porque si uno se muestra diferente, uno se muestra distinto, es como que uno es rechazado, ¿no? Es otro problema profundo de nuestra época, la desaparición de lo otro, de lo desigual, de lo que puede sobresalir, o sea, del clavo que sobresale, como dirían, ¿no? Y uno pensaría que sociedades como la japonesa, que son de las más evolucionadas y donde inclusive vemos este concepto tan profundo del Ikigai, ¿no? Como en programas pasados lo habíamos visto, esto de cómo encontrar tu sentido de la vida. En sociedades así vemos como que el clavo que sobresale es el clavo que le dan encima y lo apartan, enseguida lo rechazan. Es una enfermedad que está presente tanto en Japón como en el resto de la sociedad hoy en día. Ahora los algoritmos solo nos muestran aquello con lo que estamos de acuerdo. Hay un sesgo ahí que, bueno, se va reforzando de acuerdo a nuestros gustos. Entonces ya no podemos ver cosas distintas. Cuando sale algo que de pronto nos hace pensar un poquito más, o de pronto nos vuela la cabeza, como dicen por ahí, no es promocionado este tipo de contenido. Entonces el algoritmo nos va a mostrar lo que toda la sociedad está consumiendo y por ende lo que tú también deberías consumir. Entonces hemos perdido el contacto con la diferencia, con lo distinto.
con lo incómodo, Santi. Acuérdate que en programas pasados hablábamos de que si nosotros empezamos a transformar nuestra vida en la incomodidad, si empezamos a entrenar en la incomodidad, nosotros podemos empezar a progresar, porque la comodidad en realidad no hace progresar a nadie, ¿no? Cuando uno se siente cómodo, es cuando uno se siente, no sé, relajado, estás tranquilo en el estado que estás. No es malo tampoco esto, pero si uno quiere progresar, uno quiere cambiar, uno quiere alcanzar sus objetivos, uno tiene que entrenarse en esta incomodidad, ¿no? Entrenarse en aquello que desafía nuestras ideas, entrenarse en aquello que es distinto. Porque cuando desaparece todo esto, cuando desaparece el conflicto auténtico, el conflicto transformador, también desaparece este crecimiento, ¿no? Y bueno, es un mundo donde todo se adapta a los gustos de la mayoría. Termina convirtiéndose en un mundo sin misterio. Y volviendo a esto del amor, Santi, antes el amor era misterioso, el amor era, bueno, o sea, quiero conocer a esta persona porque tiene esta situación misteriosa que me provoca curiosidad, ¿no? Que me provoca este asombro, entonces quiero seguir conociendo a esta persona. Pero ahora, si es que alguien es misterioso, si es que alguien tiene algo oculto, algo que pueda seducir, de pronto puede ser rechazado porque la gente lo toma mal, ¿no? La gente lo toma como que este man me va a hacer daño, o esta chica me puede jugar una mala pasada, entonces mejor no me arriesgo y voy a lo seguro. Entonces hemos caído en ese tipo de sociedad que, bueno, siempre ha sido de esta manera, pero nunca tan presente o nunca tan homogeneizado como en el mundo de hoy, ¿no? Y es que, bueno, también yo creo que las personas tenemos tener este derecho al aburrimiento, ¿no? Ahora pasando de un lado de esto de lo diferente al aburrimiento, porque también el aburrimiento es como que está prohibido, Santi. ¿Qué nos puedes contar ahora? Porque ahora te ven aburrido y como tú decías, ¿no? De la señora que te veía, tú no estabas aburrido, estabas leyendo. Pero según la señora, según el criterio de esta señora, de pronto estabas aburrido, estabas siendo un vago, porque claro, las personas de pronto conservadoras o que no tienen una criticidad como tal, pueden ver este tipo de cosas en un acto como la lectura o en un acto como la contemplación en un parque, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de este derecho al aburrimiento que debería volver? Es que, Pancho, como que el aburrimiento ahora se puso en dicotomía con la productividad, ¿no? Es decir, sería de preguntarnos también, ¿no, amigos, cuándo fue la última vez que nos aburrimos de verdad? Y es decir, que no recurrimos al teléfono, ni abrimos una aplicación, ni buscamos una dopamina para intentar reprimir ese aburrimiento. ¿Cuándo fue la última vez? Sí, sería bueno que nos lo preguntemos, porque pasa desde ahí, ¿no? Desde estos autorreconocimientos. ¿Por qué? Porque hay que reconocer esto, porque es eso, el aburrimiento fue convertido en el enemigo de la sociedad actual, ¿no? Y quizás, Pancho, lo más importante y queridos amigos, hoy por hoy, inclusive, sea estar aburrido. Porque cuando estamos aburridos es una suerte de silencio con nosotros mismos y empiezan a surgir preguntas, nacen respuestas. En esas respuestas empieza a surgir también un ejercicio de conciencia. Chul Han nos decía que este aburrimiento profundo justamente es el que va a permitir la contemplación. ¿Y qué es la contemplación sino la abstracción, la observación sesuda de la verdadera realidad, ¿no? Entonces, ahora que estamos entendiendo que quizás el aburrimiento se convierte en un enemigo, vamos a entender entonces que esta contemplación que estamos exigiendo, que nosotros pedimos, Pancho, ya es un acto revolucionario en una sociedad que se ha obsesionado por la velocidad, por el rendimiento, por la cantidad de datos. Y entonces creo que lo que proponemos ahora, Pancho, es esa necesidad de volver al silencio, ¿no? Y date tu tiempo, contempla, observa, no solo veas. Hay como este gran cambio también entre el andar y el caminar, que lo hemos dicho siempre, ¿no? El andar es como ir hacia algún lugar sin ningún tipo de estratagema ni el lugar a donde llegar. Y cuando tenemos el caminar, tenemos esta historia de que voy acercándome hacia una meta, hacia un objetivo. Es tal cual como el ver y el observar, ¿no?
Debemos detenernos un momentito a observar, a recuperar ese derecho del silencio, de la opacidad, de mi soledad, a la lentitud, a mis propios tiempos, a mi propia pausa, Pancho, y así quizás darle un poco de sentido también a mi vida, a mis tiempos, porque lo que ocurre actualmente es sin duda la búsqueda del sentido a la vida, ¿no? Esto que literariamente ya se trató a finales del siglo anterior, con escritores como Kafka, como Albert Camus, que hablaban justamente de la pérdida del sentido de la existencia, ¿no, Pancho? Que quizás sea un problema todavía mucho más profundo que el que nos propone Byung-Chul Han, que él nos dice es la sociedad del cansancio, no estamos todos agobiados, estamos cansados, pero lo terrible quizás es el vacío, Pancho. Sí, porque tal vez el problema más profundo no es este cansancio, sino es este vacío, este sinsentido que encontramos en el día a día. Y yo creo que nos cansamos de este vacío, de este sinsentido, porque cuando uno se cansa del trabajo, de el estudio, de todas estas actividades que mejoran nuestra vida y que bueno nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, uno termina sintiéndose más valioso. Pero cuando uno se cansa de no tener sentido, de no tener dirección, yo creo que ese es el cansancio también del que nos habla Byung-Chul Han, esta falta de sentido, esta falta de dirección. Entonces ahí aparece este vacío y estas ganas de no hacer nada, ¿no? Estas ganas de, no sé, hasta de morirse, dicen muchos, ¿no? En estas nuevas enfermedades del siglo XXI. Entonces trabajamos muchísimo, pero pocas veces nos preguntamos ¿para qué? Claro, ¿para qué trabajo? Y ese es el sentido que debemos darle a nuestra vida. Trabajo para mantener a mi familia, trabajo para, no sé, para viajar en un futuro, para jubilarme con más dinero. ¿Para qué trabajo? O sea, tenemos que hacernos un montón de preguntas al respecto, ¿no? Queremos estabilidad, queremos consumir más. Nadie nos ha enseñado a preguntarnos qué realmente conduce a una vida significativa. Y bueno, ese es también otra de las preguntas que les hacemos a nuestros amigos. ¿Qué es una vida significativa para ustedes? Y ahí les recomendamos que si es que están conectados con nuestro canal de YouTube, vayan y ojen este video que tenemos sobre el Ikigai, donde hablamos del sentido de la vida desde esta filosofía japonesa muy, muy bonita, ¿no? Y la tragedia moderna es que muchas personas sacrifican toda su juventud esperando disfrutar de una vejez que tal vez nunca llegue, ¿no? Porque ahora vemos que vivimos más tiempo, más años, pero vivimos más enfermos. Entonces somos jóvenes, tenemos toda la energía para viajar, para hacer las cosas que nos gustan, pero ya cuando llegamos a cierta edad y estamos por jubilarnos, ya no tenemos ni la energía ni las ganas para hacer las cosas que queríamos cuando éramos jóvenes. Y es cuando empieza la verdadera frustración, ¿no? Porque empiezan ese recordar de que no hicimos lo que teníamos que hacer cuando éramos jóvenes, y empiezan no sé, esas enfermedades que inclusive yo he visto a muchas personas ya longevas que les da Alzheimer, les da estas enfermedades que ya se desconectan de la realidad, les da estas demencias, porque justamente no trabajaron en su salud física cuando eran jóvenes, y bueno, ya de mayores están teniendo este tipo de consecuencias, ¿no? Porque vivimos postergando la existencia. Entonces vivimos siempre esperando el momento perfecto para hacer las cosas, Santi. Eso lo hemos hablado en muchos programas. Entonces, si queremos de pronto sacar un podcast el mes que viene, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es el momento perfecto. No tengo suficiente dinero, tengo que trabajar en algo que no me gusta primero, y de ahí haré esta experiencia que me gusta, ¿no? Esperando el fin de semana. Hay estas personas que trabajan generalmente en las instituciones, en los organismos, bueno, el trabajo convencional, ¿no? Que ha sido desde hace mucho tiempo atrás. Ahora es que somos la mayoría emprendedores, pero el trabajo convencional siempre ha existido. Ese tipo de personas viven generalmente, no digo todas, viven esperando el próximo fin de semana para ir de fiesta, para salir con los amigos, para irse de viaje, y cuando llega el lunes todo vuelve a ser un sacrificio, todo vuelve a ser un tormento, y de lunes a viernes
viven pensando solo en el siguiente fin de semana. Yo alguna vez caí también en esas redes del pensamiento de fin de semana, y bueno, yo solo esperaba que llegue el viernes, Santi, para irme de fiesta, o para irme con la novia, o para irme a emborrachar por último, y sábado, domingo, muchas veces ni siquiera podía cumplir con lo que me había planteado, porque ya el viernes lo había dado todo en la farra, ¿no? Entonces, a veces este tipo de cosas no es tan mal si lo hacemos 1 o 2 veces, pero cuando esto se convierte en un hábito, cuando esto se convierte en el día a día de nuestros fines de semana, ahí es que hay un problema, ¿no? Hay gente que vive esperando las vacaciones. Yo también recuerdo bastantes amigos, o bueno, alguna vez a mí también me pasó. No sé, es como que ahorraba tanto, no salía ni siquiera a comer, o ahorraba en cosas que no tenían sentido para irme de viaje. Y ese viaje duraba, qué sé yo, 1 semana. Me gastaba toda la plata en ese viaje, pero el resto de mi vida era un sufrimiento, era una escasez, era un suplicio, porque claro, vivía solo con el sentido de ahorrar para irme de viaje. Entonces, no sé, ahí como que la vida también pierde un poquito de magia, ¿no? Porque imagínate vivir 350 días de tu vida sufriendo para 10 días de tu vida solo disfrutar. Entonces es como que no hay un balance ahí en ese tipo de situaciones, ¿no? Y como digo, la jubilación es esperar toda una vida entera en un trabajo que detestas, en un trabajo que odias, para que cuando llegue esa jubilación, cuando llegue ese tiempo de descanso, como digo, que es un tiempo que ya no tienes ni la energía y ya no tienes ni las ganas, es cuando también toda tu vida, como digo, es un suplicio para solo tratar de disfrutar esos pocos años que te quedarán al final, ¿no? Entonces yo creo que la vida es vivir la vida ahora, o sea, vivir con coherencia. Si es que tú el día de hoy quieres, qué sé yo, pues cambiarte de trabajo, intenta hacerlo, ¿no? O sea, no te quedes solo esperando el momento perfecto. Ahorita no es el momento perfecto para cambiar de trabajo. Pero tampoco decimos que dejes botando tu trabajo e intentes ser un emprendedor, ¿no? Sino que claro, es poco a poco, es con estos hábitos que hablábamos de la disciplina, estos hábitos de levantarse temprano, estos hábitos de crear estos momentos de trabajo en las cosas que te gustan, mientras estás en un trabajo que no te gusta. O sea, es eso de separar el tiempo de trabajo para dar de comer a tu familia, y separar el tiempo de trabajo en tus sueños, en tus objetivos. Entonces poco a poco vas a ir migrando a ese trabajo de tus sueños, y vas a ir dejando el trabajo que no te gusta. Entonces, mientras vas migrando a ese otro trabajo, vas viendo que también puedes vivir de eso que te gusta, ¿no? Y de eso conversamos en el Ikigai, ¿no? Porque el Ikigai es identificar eso que te gusta con eso que necesitan las personas y con eso que te pueden pagar. Entonces, en ese punto donde se unen estos elementos, es donde está el sentido de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, hay otro tema también que quisiéramos tratar aquí, que es el tema del estoicismo. Santi, ¿qué nos puedes decir acerca de los estoicos? Porque ellos ya comprendieron algo que nosotros muchas veces olvidamos, ¿no? Que el dolor, que todo lo que está afuera es inevitable, pero lo que sí podemos evitar es ese sufrimiento, esa amargura por dentro, porque todo depende de cómo nosotros tomemos lo que nos pasa. ¿Qué nos puedes decirnos al respecto, Santi? Correcto, Panchito. Primero saludar a la gente. Ahora en TikTok está Gaviña, querida amiga, que nos dice súper interesante lo que hablan. Creo que el tema de vivir es disfrutar el presente, sabiendo que eso enriquece el futuro. Y sí, justamente vamos por ahí, ¿no? Por el Carpe Diem. Y volviendo a estas filosofías antiguas, querida Gavita, los estoicos, como decía el Pancho, ya lo sabían. Es este ejercicio de intentar gobernar nuestro mundo interior. Eso era lo más importante para el estoico, es decir, sobre todo Epicteto, que es una de sus figuras más notables, ¿no? Él hablaba de sufrimos porque nosotros no entendemos las interpretaciones que hacemos de nosotros mismos. Y es regresar también a esto, Pancho, que tú nos comentabas de este bloque anterior, ¿no? Y que quiero sumar con otro filósofo francés llamado Marcel Proust, y en la búsqueda del tiempo perdido. Según la neurociencia, parece que
nuestras grandes preocupaciones en los linderos de la muerte justamente son todas las cosas que dejamos de vivir, todas las cosas que no hicimos, todas las cosas que procrastinamos y que hablábamos la clase anterior, perdón, el programa anterior, ¿recuerdas, Pancho, la procrastinación? Y que decíamos de esta enfermedad humana de tener que estar dejando las cosas siempre como ralentizadas, ¿no? Pero entonces se trata ahora de ese gesto de gobernar nuestros mundos interiores, de que entendamos cuál es la interpretación que hacemos de nosotros sin sentirnos como ese eje globalizante que puede controlar absolutamente todo. Y entonces nosotros a veces queremos controlar, Pancho y amigos, la opinión ajena, el futuro, la productividad, la imagen personal, el éxito, la salud, las relaciones sociales, las relaciones amatorias, pero todas estas obsesiones al final nos están destruyendo, porque no podemos nosotros ser los grandes mandantes de cada uno de los actos que acometemos, porque de alguna manera el ser humano no fue diseñado para vivir en el control permanente de las circunstancias. Por eso hay palabras como tolerancia, como el respeto, ¿no es cierto?, donde nosotros aprendemos a mirar la incertidumbre y a saber que esa incertidumbre es parte de mi realidad, y entonces no puedo correr para dominar a la incertidumbre, no puedo darle nombre a todo lo que estoy viviendo, y entonces ahí tengo que tolerar mi falta de capacidad, mi propia ignorancia. Ya Sócrates decía, solo sé que nada sé, y vamos tal vez desde ese mismo ejercicio, ¿no? Esto de que dentro de los actos humanos más importantes, quizás el más importante es de entender que nosotros no podemos abarcar un conocimiento completo, porque el conocimiento es infinito y el humano es finito. Entonces, los estoicos ya nos preparaban hace más o menos 2000 años atrás sobre este peligro de caer en las consecuencias de las garras de nuestra propia autoestima, ¿no? Debemos saber hasta dónde podemos dar. Sócrates también planteaba el síndrome de Dios, Panchito, que es esto de echarle la culpa al prójimo, echarle la culpa a las circunstancias y no regresar a ver cuáles son los actos más íntimos desde los que yo estoy pensando, ¿no? Así entonces, complementando un poco, Pancho, vamos ahora a pensar cómo resistir. ¿De qué se trata esto entonces? De no simplemente de distinguir cuáles son las realidades que estamos ahora conviviendo. Ahí se me salió un cuadrito en el TikTok y para continuar con la transmisión, pero bueno, ya está solucionado. En todo caso, lo que decíamos no se trata de convertirse en una máquina de productividad, ni siquiera monetaria, peor espiritual, ¿no? Entonces, vamos a intentar no tratar de meditar, sino para cuando lo necesitemos, y que no se trate de un meditar para trabajar más, para ser más productivo, sino que voy a descansar porque mi cuerpo lo necesita, voy a meditar porque quiero encontrar un eje profundo espiritual en mí. Eso seguirá como llevándonos hacia un lindero que no sea el disfraz, este disfraz de meditar para trabajar más, de descansar para producir mejor. Eso otra vez es disfrazar nuestra verdadera realidad, Panchito. Claro que sí, y bueno, eso podemos aumentar, ¿no? O sea, cuando vayamos a comer, cuando salgamos de viaje, no estar todo el tiempo con nuestro teléfono tratando de fotografiar todo lo instagramiable, como dicen ahora. Si vamos a leer lentamente, coger un buen libro y leer, darnos por lo menos unos 10 minutos, ¿no? Ahora ya la gente no lee porque todo está en los podcasts o todo está en los videos, pero leer produce que tu cerebro, o que la conexión cerebro con tu mente, con tu cuerpo, sea más eficiente, sea mejor. Entonces leer tiene también su propósito. Caminar, cuando salgas a caminar o a trotar o a hacer ejercicio, a veces hacerlo sin auriculares, sin audífonos, porque también yo veo a todas las personas que sí, salen a trotar, salen a caminar, pero todas conectadas con sus audífonos, ¿no? Con sus auriculares. Entonces yo recuerdo siempre estas películas de Black Mirror, esta serie, perdón, de Black Mirror, donde bueno, ya llegamos a estos mundos distópicos donde no podemos desconectarnos de este tipo de aparatos, ¿no? Sino todo el tiempo tenemos que estar conectados o bien viendo la pantalla, o bien con los auriculares, o bien de alguna otra manera, ¿no?
Entonces, aprender a observar o volver a aprender a observar, porque claro, todo el tiempo estamos viendo cosas, viendo situaciones, pero en realidad no estamos mirando, no estamos empatizando con nada, sino estamos, como digo, como autómatas todo el tiempo consumiendo contenido, consumiendo viajes, consumiendo turismo, pero no estamos experimentando de una manera más auténtica que nos llene la vida y que, bueno, simplemente nos quede en nuestra memoria para que cuando seamos mayores, aunque sea lo podamos contar a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no? Aprender a escuchar, aprender a permanecer, como es volver a relacionarnos con el silencio. Muchas veces el silencio, claro, se ha vuelto en algo tan incómodo que, bueno, las personas cuando están en silencio de pronto un momentito tienen que soltar cualquier palabra o cualquier cosa para romper ese silencio, ¿no? Porque les resulta tan incómodo que no pueden estar en esa situación, ¿no? Como digo, recuperar la capacidad de contemplar. Esto de contemplar es tan importante porque contemplar no solo es mirar, sino es entender, es reflexionar, es llegar más allá, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Empatizar, como digo. Porque una vida completamente optimizada termina siendo una vida completamente vacía, ¿no? Ahora, obsesionados con la optimización, obsesionados con hacer dinero, al final terminamos vacíos, terminamos sintiéndonos mal, terminamos no sé, no perteneciendo con nuestra propia identidad a ningún lado y sintiéndonos rechazados, ¿no? Entonces, bueno, eso es ya para el cierre de este programa. Y bueno, Santi, a ti también te dejo ya las últimas palabras. De mi parte, amigos, yo les dejo todas estas reflexiones que, bueno, con todo esto de la sociedad del cansancio, la sociedad del rendimiento que hemos pasado antes de la sociedad disciplinaria, esta sociedad del rendimiento, podamos identificar en qué pequeños pasos podemos cambiar, ¿no? Como siempre hemos dicho, no es cuestión de cambiar de un día para el otro de forma abrupta, sino, bueno, con pequeños pasos, pequeños gestos, ¿no? Entonces, si hoy día me propuse leer 10 minutos y de pronto no lo logro, bueno, leo 5 minutos. Si el día de mañana me propuse salir sin auriculares, pues tengo que hacerlo porque ya me propuse hacerlo sin sentirme culpable de no ser productivo, porque si salgo de pronto sin los auriculares, sin el teléfono, es que me pueden llamar por un trabajo, es que me puede llamar mi familia porque alguien está en problemas. No, la verdad no va a pasar. Acuérdense, amigos, que el 80-90% de los miedos que sentimos generalmente nunca pasan, nunca suceden. Santi. Vivimos, Panchito y queridos amigos, una época entonces donde todos estamos corriendo y muy pocos sabrán hacia dónde están yendo. La gran mayoría solo despotricamos o estamos así a la deriva. Es una sociedad que está glorificando el sacrificio, el agotamiento de estar destruido como si eso fuese una suerte de medalla de honor. Una sociedad donde el individuo se autoexplota voluntariamente pensando que eso es libertad. Pero quizás la verdadera libertad, queridos amigos y Panchito, comienza cuando dejamos de tratarnos como máquinas, cuando entendemos que la vida no necesita constantemente ser optimizada ni desde patrones de éxito. Descansar no es fracasar, detenerse, observar y contemplar también es vivir. Byung-Chul Han decía, Pancho, y con esto nos despedimos, la depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre bajo el exceso de positividad. Y quizás el acto más revolucionario, hoy sea algo extremadamente simple, Pancho, y quiere decir volver a ser seres humanos. Un abrazo, queridos amigos. Cerramos este programa de lunes de Futura Podcast. Nos volvemos a ver la próxima semana. No se olviden, desde las 10:30 hacemos estos ejercicios de reflexión de 1 hora, 1 hora y cuarto, intentando empezar la semana con eso, con pensamiento crítico. Gracias, amigos, por su presencia. Gracias por sus likes, sus corazones. Gracias y nos vemos entonces el día lunes. Panchito, un abrazo. Un abrazo a todos y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.